Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson, así como la comisionada expresidenta Daina Shelton, relatora para el Ecuador. Perdón, ya no es la actualidad de derechos indígenas, sí, anterior relatora, y la comisionada Rosemary Antoine. También nos acompaña la relatora para libertad de expresión, Catalina Potero. Saludamos a la digna representación de las organizaciones solicitantes, así como a la digna delegación del ilustre Estado del Ecuador. Tiene la palabra la representación de los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias. Soy César Ricaurte, de Fundamedios. Señor presidente de la comisión, señoras y señores comisionados y comisionadas, señora relatora especial para la libertad de expresión. Acudimos ante ustedes como periodistas, defensores de derechos humanos, pero más que nada como víctimas de una política de persecución contra periodistas y prensa independiente implementada por el gobierno ecuatoriano. Agradecemos profundamente que nos reciban en este momento en que todos tenemos nuestros corazones y nuestras mentes con esta comisión, dado que por las agresivas acciones del gobierno ecuatoriano, aquí muy bien representado, el futuro del sistema interamericano está amenazado. Reciban nuestro apoyo y de toda la sociedad civil que aún resiste en el Ecuador. Venimos con la esperanza de ser escuchados, pues en nuestro país hay pocas posibilidades de obtener justicia y cada vez hay menos oportunidades de que nuestra voz sea escuchada sin sufrir represalias. Estuvimos aquí en octubre del 2011 para denunciar el grave deterioro de los derechos fundamentales, en especial de la libre expresión. A marzo del 2013, la situación lamentablemente es mucho peor. ¿Cómo lo demostraremos en esta audiencia? Dos hechos han marcado el escenario. El primero es lo que el presidente llamó, y me disculpo por el término, pero son sus palabras, la metida de mano en la justicia. Proceso que se ha documentado extensamente incluso por veedurías internacionales contratadas por el honorable gobierno del Ecuador y que ha generado un marco en el cual la protección de derechos se vuelve la excepción y no la regla. El segundo hecho es un proceso electoral asfixiado por reformas que restringieron el trabajo de los medios y con ello la posibilidad del libre intercambio de ideas para que se genere un fluido debate democrático y los ecuatorianos elijan representantes informadamente. En esta audiencia vamos a referirnos a hechos que afectan la posibilidad de los ecuatorianos de intercambiar información y opinión con veracidad, contextualización, pero sobre todo con pluralidad. Judicialización de la opinión, cierre de medios, aumento del discurso estigmatizante, uso de cadenas nacionales para atacar a periodistas y el asesinato de un periodista atribuido a grupos delincuenciales forman parte de las 172 amenazas y agresiones contra la libertad de expresión registradas del año pasado. El 37% de todas estas agresiones provienen de funcionarios públicos, es decir, quienes están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales son los que más los vulneran. Buenas tardes con todos ustedes. Soy Cristian Zurita, periodista en ejercicio. El gobierno ha pasado de las agresiones generales a personalizar la persecución y la agresión verbal, lo cual fomenta un clima de violencia. Hoy se nos dedica enlaces nacionales de televisión o interrupciones puntuales y obligatorias en programas de noticias, imponiendo un supuesto derecho estatal a la réplica. Mientras que el presidente Correa prohíbe a sus ministros de emitir declaraciones en medios privados sobre hechos de interés público. El presidente ordenó a sus ministros y funcionarios no entregar información a los legisladores que la soliciten en forma individual, indicando que cualquier requerimiento de esta índole debía ser tramitado a través de la presidencia de la legislatura. Esto, a consecuencia de investigaciones que varios diputados hicieron sobre casos de presunta corrupción en el gobierno.
También ordenó a sus ministros desatender entrevistas con medios privados al que él llama mercantilistas. La prohibición no solo que significó un atentado a la libertad de prensa, también afectó el derecho de los ciudadanos a obtener por medios diversos información de lo que hace el gobierno. Las restricciones también llegan a Internet. Usuarios de la red social Twitter fueron detenidos e investigados por supuestas ofensas del primer mandatario y por una orden directa del presidente a la Secretaría Nacional de Inteligencia. El portal informativo Banana Leaks, a pocas horas de publicar una noticia sobre las supuestas cuentas bancarias secretas del presidente, fue atacado y dado de baja. 3 medios, El Comercio, La República y La Hora, se han visto obligados a retirar sus espacios de comentarios públicos por presiones oficiales. Documentales contra el gobierno han sido dados de baja en el portal YouTube y de otros portales. A través de este conjunto de medidas que pueden definirse como un bullying mediático, virtual, judicial y político, el gobierno ha generado un ambiente de temor, autocensura y restricción general a la opinión discrepante y a la crítica. Esta política tiene un origen en la más alta magistratura del Ecuador. Algunos ejemplos. El presidente calificó a diario La Hora de mentiroso e ignorante. Rompió ante el público un ejemplar de ese diario y alentó a no comprar más ejemplares de lo que llama prensa corrupta. Es la tercera vez que rompe un diario en un acto público. En uno de los enlaces ciudadanos, el presidente mostró la fotografía de Gustavo Cortés, editor general de Diario El Universo, llamándolo periodista de mala fe, e instó a sus seguidores a que recuerden su rostro. Tratamiento similar recibió el editor general de revista Vanguardia, Iván Flores Poveda. Días más tarde, Cortés y Flores recibieron amenazas en redes sociales de personas autoidentificadas como partidarios del gobierno. El presidente de la República calificó públicamente a Martín Pallares, editor multimedia de Diario El Comercio, de psicópata enfermo, falto de ética, tonto, cobarde, y lo desafió a que lo critique de frente cuando estén los dos solos. Al periodista radial Miguel Rivadeneira lo calificó de mentiroso. Al director de Radio Democracia, Gonzalo Rosero, lo ha tratado de ignorante, entre otros epítetos. Francisco Vivanco, presidente de Diario La Hora, ha recibido también ataques y acusaciones de modo público. El director adjunto de Diario Hoy, José Hernández, ha recibido ofensas e incluso burlas de su dialecto colombiano. Los comunicadores mencionados han ejercido su derecho a la crítica al gobierno de Correa en sus respectivos espacios. Han recibido amenazas, insultos, ofensas, discrimen por su forma de pensar. Esto solo refleja una cosa: la sistemática conducta del poder de responder a la crítica con insultos y descalificaciones personales y no hacerlo con argumentos. Los ataques no son solo fruto del presente. Pueden referirse también al pasado remoto. En diciembre, el gobierno ordenó la emisión de un espacio de 4 minutos durante un noticiero de la estación televisiva Ecuavisa para descalificar a Diario El Universo por no dar cobertura a un festival que organizó el dirigente estudiantil Rafael Correa en 1986, cuando hace 26 años presidía la Asociación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. El diario desmintió dicha afirmación y mostró sus páginas con esas coberturas. El gobierno no se rectificó. Esta es una de las 1.365 cadenas obligatorias, por un total de 11.793 minutos que ha ordenado el gobierno desde 2007 hasta 2012. Las restricciones también tienen alcance general. En 2002 entraron en vigencia reformas a la ley electoral impulsadas por el Ejecutivo. Algunas de ellas afectan y afectaron gravemente el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer prohibiciones y sanciones a la prensa de opinar, criticar y discutir sobre los candidatos a las elecciones y sus tesis políticas. La autocensura en los medios se vio reflejada en la reducción de opiniones editoriales en torno al tema electoral. No se hicieron investigaciones sobre los antecedentes de los candidatos y la situación llegó al clímax cuando el Consejo Electoral prohibió a los medios publicar información y fotografías del cierre de campaña.
La desigualdad informativa de la campaña electoral del 2013 fue evidente a favor del candidato presidente, lo cual fue reconocido incluso por la misión de observadores de la UNASUR. Finalmente, el gobierno promovió un alza salarial a los periodistas y luego debió anunciar un subsidio a los sueldos de aquellos que laboran en medios pequeños y medianos. Nos congratula el anuncio, pero no queremos pensar que ese anuncio sea un nuevo mecanismo de control indirecto de la línea editorial. El presidente ha dicho que quien pone el dinero, pone las condiciones. Pedimos que se haga cumplir las leyes laborales, pero que también se permita la diversidad de criterios de los medios independientes. Buenas tardes, soy Carlos López, representante del canal Tele Sangay, canal público, que al momento está cerrado. En el año 2012, a través de los organismos Conatel, Supertel y Ministerio del Interior, se produjo el cierre de 34 medios de radio y televisión, algunos de estos por su línea editorial, a través de acciones que se caracterizaron por el amplio despliegue de operativos policiales e incautación violenta de sus equipos de trabajo. En la Amazonía ecuatoriana se produjo el cierre de la estación televisiva Tele Sangay, canal público de propiedad del gobierno provincial de Morona Santiago, cuyo titular pertenece a un movimiento político considerado de oposición por el gobierno. Sus instalaciones fueron allanadas e incautados sus equipos en forma arbitraria, sin orden de autoridad competente, violando el derecho al debido proceso establecido en la Constitución y leyes de la República. Debo resaltar que Tele Sangay como canal público es un patrimonio del pueblo de la provincia de Morona Santiago, y su cierre no afecta a una institución en particular, sino a muchos ciudadanos de las nacionalidades shuar, achuar y al pueblo mestizo, privados ahora de su derecho a la información y la promoción de los valores de su cultura, deber primordial del Estado. La autoridad de la provincia de Morona Santiago y representante legal de Tele Sangay, Marcelino Chumpí, perteneciente a la nacionalidad shuar, al momento es objeto de un juicio penal por la supuesta operación clandestina del canal de televisión y se teme por su libertad. En similares términos, en abril del 2011, la Superintendencia de Telecomunicaciones clausuró ilegalmente Radio Canela de la ciudad de Macas, que continúa fuera del aire. Su titular, Wilson Cabrera Riera, aquí presente, continúa siendo procesado penalmente por la supuesta operación clandestina de su medio de comunicación. Los equipos con los que transmitía la radio fueron destruidos y otros decomisados durante el operativo de clausura. Igualmente, autoridades públicas procedieron a la clausura e incautación de los equipos de radios y televisoras en 9 ciudades del país. Por segunda ocasión, la revista Vanguardia fue intervenida y sus equipos de trabajo fueron embargados por funcionarios y policías que allanaron sus oficinas. Wilson Cabrera Riera, representante legal de Radio Canela de Macas. Señores comisionados, finalmente puedo estar ante ustedes. Pues en octubre del 2011, las autoridades ecuatorianas, sin fundamento legal o válido, me impidieron salir del país para asistir y comparecer ante esta honorable comisión. No obstante, mi ausencia no fue un obstáculo para que el gobierno ecuatoriano, aquí representado, me difame sistemáticamente como así lo hizo con el resto de peticionarios en aquella fecha. Señores comisionados, soy un comunicador social cuyo único medio de subsistencia era la radio. Con el violento cierre del medio de mi propiedad, se me ha arrebatado mi derecho al trabajo y se ha dejado en la indefensión a mi familia, que además de esto se sustenta. Pero sobre todo, se me ha dejado sin voz y a mis oyentes sin la posibilidad de expresar sus opiniones a las que tienen derecho para escrutar a los poderes públicos en mi provincia. Gracias. Señores comisionados, señores representantes del Estado,
Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios. En nuestro país, la judicialización de la expresión ha aumentado, pues 1 de cada 5 agresiones reportadas en el año 2012 corresponde a procesos judiciales y administrativos. Las normas penales que tipifican la calumnia y la injuria siguen sirviendo de sustento a las autoridades para procesar a ciudadanos y periodistas, quienes además utilizan cuanta norma esté vigente, sea esta civil, administrativa, constitucional e incluso electoral, para sancionar la opinión y muchas veces hasta la información. Cabe mencionar que pese al compromiso adquirido por el Estado en audiencias anteriores, el proyecto de Código Penal que actualmente se discute en la Asamblea Nacional aún no cumple con los estándares internacionales sobre la materia. Durante el año pasado y hasta la fecha, se han iniciado varios procesos como una forma de intimidación de autoridades y personajes públicos a quienes los critican. Desde un comentarista deportivo, enjuiciado por injurias calumniosas por un funcionario de la Cancillería, hasta el director de un medio público, demandado por una autoridad provincial, por supuesto daño espiritual. La misma figura jurídica inexistente en el ordenamiento jurídico nacional con la que se sentenció a los periodistas Calderón y Zurita por su libro El Gran Hermano. Pero los fiscales también han jugado un rol protagónico en este tema, iniciando investigaciones por asuntos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, se abrieron procesos indagatorios contra 2 medios de comunicación y un blog por publicar reportajes de investigación sobre irregularidades en torno a un crédito que fue otorgado a un ciudadano argentino y sus vínculos con el ex titular del Banco Central del Ecuador y primo del presidente de la República. Así también se ordenó a Revista Vanguardia entregar todas las grabaciones que sirvieron de respaldo a la información publicada sobre este caso, vulnerando el derecho de los comunicadores a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. En cuanto a sentencias, se han dictado varias y en distintas jurisdicciones en medio del proceso de reestructuración judicial, calificado por el propio presidente de la República como su metida de mano en la justicia. Casos como el del periodista Freddy Aponte, perseguido hasta el punto de ser declarado culpable de insolvencia fraudulenta, al no poder pagar una indemnización de más de $50,000 a la que fue condenado por un supuesto daño moral a un exalcalde de su ciudad. Casos como el de Diario El Universo, que fue obligado a pagar una multa por publicar una fotografía de los hijos menores de edad de un asambleísta, pese a contar con autorización expresa de sus padres para hacerlo. O como el del periodista Daco Martínez, condenado el pasado fin de semana a 30 días de prisión y a una indemnización de $30,000 por supuestas injurias no probadas durante el proceso contra una exgobernadora, quien en su denuncia resaltó su condición de autoridad pública para exigir la máxima sanción al periodista. Pero por sus consecuencias debemos resaltar 2 resoluciones judiciales. El Tribunal Contencioso Electoral condenó a Revista Vistazo a una multa de más de $80,000 tras determinar que un editorial de opinión era propaganda política, además de categorizar a los medios de comunicación como actores políticos mientras se desarrolla un proceso electoral. Este fallo no solo vulnera la libertad de prensa del medio de comunicación, sino que trae graves consecuencias generales al consagrar restricciones indirectas en época de elecciones, por cuanto, de acuerdo a la Constitución, este fallo crea jurisprudencia electoral y precedente obligatorio para casos futuros. Por su parte, un juez de lo civil dio paso a una acción de amparo presentada por la persona Gobierno Nacional contra Diario La Hora, obligando al medio de comunicación a rectificar una información que pertenecía a un tercero, una organización de la sociedad civil. La gravedad de esta sentencia radica en reconocer la titularidad de una garantía constitucional a la persona Gobierno Nacional, basado supuestamente, y cito textualmente, en un grave daño al derecho al honor de la administración pública, la función ejecutiva y el Gobierno Nacional. Finalmente, debo mencionar que nos preocupan las declaraciones del presidente de la República de reformar la Constitución por considerarla demasiado garantista.
modificando, entre otras cosas, la acción de amparo, el recurso constitucional que tienen los ciudadanos cuando los actos u omisiones de las autoridades violan sus derechos fundamentales. Diego Cornejo Menacho, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Señor presidente, señores comisionados, señora relatora, los peticionarios agradecemos a la honorable comisión por la anunciada visita in loco a Ecuador, que habíamos solicitado en la audiencia de 25 de octubre de 2011. Estas son nuestras peticiones. 1. Solicitamos que en la anunciada visita in loco a Ecuador, los delegados de la honorable comisión recepten las versiones de la sociedad civil, en especial sobre los temas que hemos expuesto en esta audiencia. 2. Pedimos que la honorable comisión solicite al Estado ecuatoriano la información actualizada y pormenorizada sobre los casos que hemos planteado. 3. Pedimos que la honorable comisión exija al Estado ecuatoriano que los funcionarios gubernamentales cumplan con su trabajo apegados a las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 4. Pedimos a la honorable comisión que preste atención a cuerpos legales que prepara el gobierno de Ecuador, destinados a restringir libertades fundamentales, ley de comunicación, código penal y ley de telecomunicaciones. Y 5, solicitamos a la honorable comisión que atienda a las consecuencias que puedan derivarse de esta audiencia. Los peticionarios aspiramos a que no ocurra como en 2011. Luego de nuestra presencia en la audiencia temática sobre la libertad de expresión en Ecuador, celebrada en esta sede el 25 de octubre de ese año, fuimos ferozmente represaliados por el gobierno del presidente Correa, con 9 cadenas nacionales y una ofensiva campaña en todos los medios de propaganda del gobierno. Se quiso desacreditarnos, vinculándonos con personajes sindicados de violaciones de los derechos humanos en nuestro país, tratándonos de traidores a la patria y agentes de gobiernos extranjeros. Se intentó desfigurar nuestra imagen y nuestro pasado profesional. Agentes de gobiernos extranjeros, enemigos de la llamada Revolución Ciudadana. Así, el gobierno del presidente Correa transgredió abiertamente el artículo 61 del reglamento de esta honorable comisión. Señores comisionados, gracias a la representación de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Señores comisionados y relatores, señores solicitantes, distinguido auditorio. Por cuarta ocasión consecutiva, el Estado ecuatoriano, respetuoso de su obligación en calidad de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concurre a esta audiencia temática ante la ilustre Comisión Interamericana en estricto apego a lo que establece el artículo 66 del reglamento de la CID. Para las audiencias de carácter general, ocasión propicia para transmitir a la Comisión los avances en el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador, encaminados a lograr cambios estructurales para la inclusión de todas las personas y todos los ciudadanos sin discriminación, a gozar, a recibir y a buscar y difundir información veraz, verificada, oportuna, plural y contextualizada.
Mira con preocupación el Estado ecuatoriano que se pretenda utilizar un organismo del sistema para generar efectos mediáticos a través de solicitudes realizadas por grupos y organizaciones que actúan bajo el membrete de la defensa de los derechos, pero que en realidad parecería que procuran mantener privilegios y debilitar la democratización del debate y el acceso pleno de todas las personas al derecho a la libertad de expresión en Ecuador. Puesto que la petición en que se fundamenta la convocatoria a audiencia refiere solo temas particulares y no asuntos generales que deberían ser el objeto de este tipo de diligencias, por lo cual el Estado solicita nuevamente a la ilustre comisión vigile el estricto cumplimiento de su reglamento y no permita la incorporación inadecuada en este foro de casos particulares. Peor aún, de casos que se encuentran en el trámite propio del sistema interamericano y otros asuntos que son del conocimiento de la justicia ordinaria ecuatoriana, como parte de la soberanía del Estado en su función de administración de justicia. Como es de su conocimiento, señores comisionados, en 2008 el pueblo ecuatoriano, de forma legítima, aprobó el cambio constitucional, lo que significó generar un nuevo ordenamiento jurídico ampliamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Mejía Hidrobo o Sarayaku, por la transversalidad de los derechos humanos que permitió la sustitución del simple y tradicional catálogo de derechos que contenían hasta entonces los textos constitucionales ecuatorianos por la adopción de un instrumento vivo que permita alcanzar mejores posibilidades de protección, como lo ha sostenido, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del caso Tyler versus Reino Unido. En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador mantiene como eje transversal a los derechos humanos y reconoce, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de recibir, buscar y difundir información sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior. Es preciso indicar que el Estado ecuatoriano ratifica su compromiso con aquello señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene el derecho a la libertad de expresión como la posibilidad del intercambio de ideas entre las personas, tanto en su dimensión individual como social, criterio que lo ha mantenido en su sentencia como La Última Tentación de Cristo versus Chile o Herrera Ulloa versus Costa Rica, y asimismo como el propio contenido de la opinión consultiva OC 585. Por tanto, reviste capital importancia la democratización del debate que promueve el Estado al reconocer una comunicación libre, intercultural, incluyente y participativa a través de la creación de medios sociales y el acceso en igualdad de condiciones de medios públicos, privados, comunitarios a la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico, según recoge el artículo 16 de la Constitución, norma que garantiza el cumplimiento de la función colectiva del derecho, así como la integración de un debate plural e incluyente. En este orden de ideas, la excomisionada Luz Patricia Mejía, en la audiencia celebrada ante este mismo organismo en octubre de 2011, señaló su preocupación al evidenciar las limitaciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como consecuencia de la existencia de monopolios y oligopolios en el Ecuador, situación que, según lo mantiene la propia relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, representa uno de los graves problemas persistentes en los desafíos emergentes en materia de libertad de expresión en las Américas. A continuación, el Estado ecuatoriano presenta un video que clarificará las situaciones mencionadas por los solicitantes, luego de la cual tomará la palabra en representación del Estado el representante de la Secretaría Nacional de Comunicación. De los peticionarios ante la CIDH. Caso El Gran Hermano. Periodistas Calderón y Zurita. Juicio concluido en las Cortes. Caso periodista Freddy Aponte. Un hecho particular. El gobierno no tiene ninguna relación. Diario El Universo. Multa $500. El diario utilizó políticamente 2 fotografías de 3 menores de edad para demostrar un eventual acuerdo político con el presidente. El uso político de la imagen de menores de edad está prohibido por el Código de la Niñez y Adolescencia. Sanciona revista Vistazo. Ciudadanos particulares, no el Estado, ni el gobierno,
demandaron a la revista por la publicación de un editorial que llamaba a votar no en algunas preguntas de la consulta popular. El editorial se publicó cuando regía el silencio electoral un día antes de realizada la consulta. Sanciona Diario La Hora. Este diario incumplió con la Constitución al no verificar ni contrastar una información proporcionada por una ONG sobre el gasto publicitario. De acuerdo a la Constitución, se pidió la rectificación de la información errada, una exigencia contemplada como derecho en la Carta Magna. Caso señora Mónica Chuji, juicio de carácter privado y concluido en las Cortes. Se acusó al secretario de la Administración de ser el nuevo rico de Ecuador. En el juicio se pidió pruebas y la demandada no tuvo forma de probar su acusación. Proceso contra Diario El Telégrafo. Demanda interpuesta por el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, contra Diario El Telégrafo. El gobierno no tiene ninguna relación con el proceso. Salvador Quispe pide $5 millones a Diario El Telégrafo. Crímenes a periodistas. 3 asesinatos a periodistas que no tienen relación alguna con su función de informar. Uno de los periodistas asesinados fue hermano de un ministro de Estado. Son hechos aislados. Amenazas a periodistas. El asambleísta Galo Lara habría amenazado a periodistas de medios incautados. El director de Diario El Telégrafo, Orlando Pérez, recibió amenazas. El gobierno y el ejecutivo no tienen ninguna relación. Cierre de medios e incautaciones. Se asegura que algunos medios de comunicación han sido cerrados por mantener una línea crítica con el régimen. Sin embargo, el cierre en unos casos tuvo razones técnicas, operación no autorizada y razones económicas. Los medios no cumplieron con sus compromisos económicos y quedaron en mora. Existen 1.889 concesiones y autorizaciones de radio, televisión y cable. 22 medios cerrados frente a 254 nuevas concesiones de frecuencias evidencian el respeto a la libre opinión y programación. Reformas a la ley electoral. Se denuncia afectación a la libertad de expresión por la aplicación de una norma en el nuevo Código de la Democracia. Pero la verdad es que los candidatos no tuvieron impedimento alguno para dar a conocer sus propuestas en los medios de comunicación. Todos los candidatos que terciaron en las elecciones tuvieron las mismas oportunidades en los medios privados y en absoluta libertad. No existe ninguna sentencia judicial hacia un periodista por haber denunciado algún acto de corrupción, como lo sostienen los peticionarios. No existe hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados. Las cadenas nacionales se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por parte de algunos medios de comunicación. Y sobre todo, se realizan para garantizar la veracidad de la información. Ecuador goza de tanta libertad de expresión que todos los días los actores políticos se quejan en absoluta libertad de la supuesta falta de libertad. Respuesta a las aseveraciones de los peticionarios ante la CIDH. Buenas tardes, presidente, señoras comisionadas. Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación. Quiero, antes de empezar mi intervención, saludar la presencia del público y de los medios de comunicación que han podido entrar a este recinto, ya que en un primer momento, por solicitud de los peticionarios, esta audiencia tenía el carácter de privada, iba a ser a puerta cerrada, íbamos a hablar de libertad, paradójicamente restringiendo su ingreso. Por fortuna, nuestra solicitud ha sido atendida para que sea pública y transparente. En Ecuador, de conformidad con su Constitución y con el espíritu que inspira a su pueblo y su gobierno, es un Estado democrático de derechos y justicia. Este énfasis en los derechos se adecua transversalmente a toda la administración pública en este nuevo e histórico cambio de época. En la práctica involucra un gran compromiso desde la gestión del Estado en su conjunto que, basados en la nueva lógica estructural garantista, conlleva el reconocimiento pleno del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, que los visualizamos como derechos de igual rango y plenamente justiciables. Todos estos esfuerzos son tributarios para fortalecer la democracia y, en ese contexto, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Ecuador le da importancia absoluta al sistema, aunque discrepe y critique el manejo que ha venido realizando la Comisión al alejarse de los preceptos y estatutos que subordinan a los Estados parte. Nuestro país ajusta sus actuaciones cabalmente al marco establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en todos los ámbitos, consecuentemente al de la libertad de pensamiento y de expresión y la promoción de su ejercicio pleno y real por parte de las personas. Sin embargo, consideramos que este derecho no es ni más ni menos que otros, y en esta reunión dejaremos sentada nuestra posición para señalar el carácter de su universalidad. Remarcaremos además las inconsistencias y la contradicción que se ha advertido dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una relatoría de las 8 existentes. Es que resulta absolutamente inadmisible que solo la Relatoría de la Libertad de Expresión tenga un generoso presupuesto financiado por ONGs y por países que no han ratificado la Convención. La proporción es contundente: mientras esta relatoría recibe 10, las otras en promedio reciben 2. Como si este derecho tuviera más importancia que el de las personas que sufren cierta incapacidad y que tienen necesidades especiales, como si este derecho estuviera por arriba de los que tienen los pueblos indígenas, o sea, superior al de los niños, niñas, o al de las personas migrantes quienes debieron desarraigarse de sus familias y su patria para sobrevivir, en su mayoría en calidad de víctimas de las políticas criminales que han adoptado gobiernos deshumanizados por el capital. Aquí la discusión se vuelve fundamental y más aún invita a reflexionar sobre los verdaderos intereses que animan a financiar de manera extraordinaria esta relatoría. Los financistas, estamos seguros, los que menos promueven es la defensa de un derecho, sino la de prebendas económicas, negocios privados y poderes políticos. Es bien sabido que quien paga manda, lo dijo el presidente, sí. Y quienes mandan no precisamente son legionarios de los derechos humanos, sino todo lo contrario, grupúsculos a quienes no les importa pisotearlos y amenazan su poder. Por ello, reaccionamos firmes para no permitir que estas agendas particulares estén sobre las agendas de desarrollo de nuestros pueblos. Por ello, este tema se torna importante discutirlo, ya que la Comisión, con todo respeto, parece haberse extraviado de sus principios fundacionales y que, alejada de los estatutos, se erige como autónoma y con capacidades extralimitadas para fiscalizar naciones o dictar medidas cautelares, funciones que fueron inicialmente encomendadas a los jueces de la Corte Interamericana. Comisión financiada en casi su totalidad por países que son extraños a la Convención Americana de Derechos Humanos y ONGs que aparentemente solo quieren controlarla sin asumir obligación alguna. En el presente documento, como representante del Estado ecuatoriano en la audiencia 147ª del periodo ordinario de sesiones para tratar sobre el derecho a la libertad de expresión en Ecuador, ya hemos demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas, que los datos y cifras esgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables, que estas manifestaciones han sido solamente pirotecnia verbal. No existe un solo medio de comunicación cerrado como consecuencia de su línea editorial. No existe un solo periodista detenido o enjuiciado por expresar una opinión que haya sido construida con base en la verdad y en los hechos o que represente un criterio divergente y legítimo devenido de la ética y con apego a la obligación constitucional que prescribe la responsabilidad ulterior. Ecuador es un Estado de derecho en el que nadie puede estar sobre la ley. En Ecuador no se persigue personas, se persigue delitos. La Constitución de la República, como norma suprema, asegura el derecho a la libertad de información, expresión y opinión y, por tanto, el Estado la garantiza. Prueba de ello son los miles de editoriales, reportajes, piezas informativas, comentarios en redes sociales y otras plataformas de comunicación que se han producido y siguen construyéndose sobre la base del absoluto respeto del Estado y sus instituciones, que sin embargo no podemos decir de la otra parte. Si quieren juzgar, háganlo y digan si decir al presidente ladrón, ignorante, atrevido, incontinente verbal, pandillero, son propios de un periodista que quiere opinar desde la decencia profesional. Y aquella misma persona que, dirigiendo la página web de un periódico, permitió a pretexto de libertad de expresión comentarios como este, cito textualmente: el presidente está insultado por lo que le dicen debe insultarse por haber nacido con genes narcos, porque como el padre también es narco, esta vez utilizando valijas diplomáticas, utilizando al bobo de Patiño. Hazle un gran favor a la humanidad, quítate la vida
como lo hizo tu padre, que tuvo un poquito de dignidad, aunque sea para quitarse la vida, haz lo mismo tú, por favor, y te llevaré flores y las tiraré en el Machángara. Otro, y me disculpará la audiencia que no se pueda cubrir con un pitido las expresiones burdas, ofensivas, injuriosas. Cito nuevamente, comillas, sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder, homosexual, etcétera, y otras expresiones que realmente son impresentables. ¿Es esto libertad de expresión? ¿No se parece más bien a un asesinato a la honra y la dignidad al que tenemos derecho todos los ciudadanos? Cuando la Secretaría de Comunicación envía una carta señalando la permisividad que mantiene Diario El Comercio, hizo la siguiente publicación con grandes titulares. Gobierno amenaza al comercio y a comentaristas de su versión digital. Y dice, lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas. Es decir, todos estos insultos es libre flujo de ideas. Caso similar fue con Diario La Hora, que publicó que el gobierno censura a los lectores de ese diario. Ecuador garantiza, promueve y defiende la libertad de expresión, pero en su nombre no se puede lesionar y atentar contra la dignidad de las personas. Hay que tener claro que los límites de un derecho llegan hasta donde empieza el del otro. El sano discernimiento coincidirá en que aquí hubo vulneración y atropello que no se parece ni de lejos a una opinión. Que el insulto no es un criterio a respetar, alentar y aplaudir. Que el insulto simplemente no cabe. Que aquí se usaron los medios para todos, pero no para un servicio social, menos para un servicio social. Pero no solo ello, sino también las prácticas profesionales deficitarias han atentado contra la honra de las personas, en contraposición a lo que establece el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República del Ecuador está suscrita. A propósito, debemos exaltar que Ecuador es uno de los 7 países de los 33 que conforman el sistema que ha refrendado todos, escúchese bien, todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Pacto de San José, Protocolo de San Salvador, Convención de Belém do Pará, derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, desaparición forzada de personas, prevención y sanción de la tortura y concesión de los derechos civiles a la mujer. Por tanto, huelga en los comentarios. Lo que sí no está de más es denunciar las presiones de organismos no gubernamentales, fundaciones de carácter privado o países ajenos al sistema que pretenden controlar y someter con la complicidad de cierta burocracia internacional una línea política y de dominio que da la espalda a nuestros pueblos bajo el membrete de defensa de la libertad de expresión, cuando tras su disfraz no es sino defensa de intereses muchas veces inconfesables y extraños al sublime concepto del derecho. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte. No hay aviones no tripulados para acabar con supuestos terroristas y con víctimas civiles etiquetadas como daños colaterales. No. En Ecuador los derechos humanos se respetan con educación gratuita, con salud, con libertades, para decir y para decidir. En este contexto, develamos y estamos corrigiendo situaciones de tipo estructural en el marco jurídico vigente que han impedido el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Resulta particularmente ilustrativa la lectura del informe de auditoría de frecuencias elaborado por una comisión que se conformó por mandato de la Asamblea Constituyente del 2008. En tal documento se reveló de forma clara que en Ecuador un pequeño grupo de empresarios concentraba la propiedad de medios, estaciones de televisión, agencias de publicidad, radios, periódicos irrigados comercialmente o como titulares de instituciones financieras. Como ha señalado con claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en su dimensión individual no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente. Por ello, esta realidad la empezamos a cambiar positivamente con la proliferación de más medios. Si me ayuda el cuadro, allí ustedes pueden observar cuántos nuevos medios privados han sido concesionados en Ecuador. En el 2007, de 1.178 a 1.315, 137 nuevos medios privados, medios públicos de 86 a 327, nuevos medios 241.
y medios comunitarios de 0 a 20. Es importante subrayar que la aparición de nuevos medios es significativa, lo que evidencia el florecimiento de nuevas voces, el fomento de la pluralidad y la participación ciudadana. Esto es democratizar la comunicación y la información. Y este objetivo es el que apunta a una ley de comunicación que no será sino un cuerpo legal para el desarrollo y la promoción de derechos en esta materia. Una ley postergada por la impudicia de ciertos legisladores que han desoído el mandato popular y que esperamos que finalmente sea aprobada por el bien de todos los ecuatorianos. Una ley que no tiene como objetivo clausurar medios críticos, sino criticar constructivamente para marcar la huella ética por la que se reafirmará el carácter esencial de los medios de comunicación al servicio de una sociedad. Un marco regulatorio que referencie lo que la autorregulación no lo logró. Pero con ello, sin ella, es falso que se hayan cerrado medios como resultado de vendetas políticas o acciones para frenar el libre flujo de ideas. Como se apreció en el video, los medios que no renovaron frecuencias tuvieron faltas administrativas y o técnicas absolutamente ajenas a su línea editorial. Es más, la mayoría de ellas musicales, cuyos propietarios inclusive se manifestaron afines al gobierno. Una falacia más que debemos desmontar en honor a la verdad. A propósito de la profesionalización del ejercicio periodístico, el Estado ecuatoriano ha hecho más de lo que cierta prensa puede reconocer, más inclusive que los propios gremios profesionales que dicen ser representantes de los periodistas. En diciembre de 2012, el gobierno decretó un incremento salarial significativo para quienes ejercen esta profesión y ha exigido que las empresas dedicadas a la actividad comunicacional cumplan con sus trabajadores y acaben con cualquier vestigio de precarización. Casi todas las empresas de comunicación y con especial atención las grandes han sido las principales incumplidoras de los derechos de los trabajadores. No es una presunción, yo mismo puedo relatar cómo en nombre de la mística y el sacrificio, atributos de un periodista, se esquivaba el pago de horas extras. Cuando fui reportero de una cadena controlada por banqueros en ese entonces, inicié mi jornada de presentador de noticias a las 6 de la mañana y concluí, por estar de turno, al día siguiente con el mismo traje a las 3 de la tarde. Por fortuna, la directora del noticiero tuvo piedad y me concedió descanso. 33 horas de trabajo pagadas solamente 8. Y no es la única historia. Para evadir el pago de utilidades, justificaban pérdidas continuas hasta que la autoridad las observe. A mí me pagaron como utilidad un pollo ahumado conseguido en canje publicitario. Y en otra ocasión, 80 centavos por ser soltero. Para los casados con hijos, había un par de dólares más. Por ello, esta medida, ¿acaso no los dignifica? Un periodista mejor remunerado se aleja de caer en las tentaciones que podrían quebrantar códigos éticos. Y aquí un par de ideas. El gobierno equiparó la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores. De esta forma, un comunicador titulado no podrá ganar menos de $800, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel debería percibir como mínimo 600. La medida se da como parte de los ajustes salariales que se realizan en el país al final de todos los años. Y a manera de dato curioso, en lo que no se llegó a consensos fue en el de los periodistas, porque no se presentaron ni los representantes de los comunicadores ni de los empresarios. Esto sirvió para que el Ejecutivo adoptase tal medida, y aquí vemos el cuadro precisamente que apoya este relato. Son acciones concretas, tangibles, medibles, que se han desarrollado para promover el derecho a la libertad de expresión. Son cambios esenciales y fundamentales que, sin embargo, han sido opacados por informaciones controladas desde ese poder fáctico y mediático. Mediante un lobby efectivo han logrado posicionar dentro y fuera la idea de un país amenazado. Es más, un derecho como el de recibir información veraz ha pretendido negarlo, travestiéndolo como abuso de cadenas. Hay que tener presente que esclarecer mentiras no es destruir la reputación de nadie. La transparencia no puede llamarse desprestigio y exhibir la verdad no es una ofensa. Más de 1 millar de aclaraciones transmitidas en 311 enlaces ciudadanos no han podido ser impugnadas por los autores de esa información carente de veracidad. Y no importa que sean 10.000, que sean 100.000 minutos, los que sean necesarios para asegurar un derecho. Sin embargo, en Ecuador asistimos a un escenario en donde quienes dicen representar a ciudadanos y periodistas pretenden la defensa de un poder enmascarándolo en derechos y libertades. ¿Acaso los peticionarios publicaron algún boletín exhortando a la prensa a no vetar al presidente de la República o a funcionarios de gobierno? ¿Alguna vez denunciaron la agresión verbal y física contra servidores o periodistas de los medios públicos y oficiales?
La respuesta ya sabemos, porque simplemente no interesa. En nombre de la defensa de las libertades y los derechos, y como expresaba nuestro presidente ayer, justamente en el marco de la primera conferencia de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, un minuto más, por favor, que inclusive utilizaban hasta el nombre de Dios, allí nuestra América ha sufrido a lo largo de su historia todo tipo de agresiones y despojos. Durante el siglo XX no hubo golpe de Estado o invasión que no se justificara en nombre de la libertad. Por ello, hoy más que nunca, se hace imprescindible transformar al sistema interamericano de derechos humanos para que genuina y honestamente defiendan todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de nuestra América, con recursos equitativos, suficientes y balanceados a todas las relatorías. Ecuador ha propuesto recuperar la coherencia y hasta la dignidad perdida en el sometimiento a los intereses del capital que llevaron a fijar como sede un país que ni es Estado parte del sistema interamericano ni ha ratificado ninguno de los instrumentos sobre derechos humanos. De ninguna manera esta iniciativa pretende debilitar este organismo, sino todo lo contrario, busca fortalecerlo. Por eso no necesitamos hacerles ni un guiño, porque no se trata de un negocio ni una concesión, sino de principios. Estamos comprometidos con la democracia y comprometidos con el respeto cabal y amplio de los derechos humanos. Le agradezco mucho, señor presidente, comisionadas. Gracias a la delegación del Estado del Ecuador por su presentación, como también reconocemos a ambas partes su participación en la presente audiencia que se encuadra en el objeto previsto para este tipo de audiencias públicas en los términos del artículo 62 de la Comisión Interamericana, que tiene por objeto recibir información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA, como es el caso precisamente de la situación del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador, y confiamos que efectivamente se estará otorgando por parte del ilustre Estado del Ecuador las garantías a quienes participan en esta audiencia. Tiene la palabra la relatora del Ecuador, la comisionada Daina Shelton. Thank you very much. I know some of you have to get your earphones on, so I'll wait a moment. Okay. Thank you. I won't be very long because we have a much larger panel than we usually do, but I wanted to preface my questions by commenting that last May, in a private capacity, I spent 4 days in Ecuador, and it was right after the Universal Periodic Review that Ecuador had undergone at the United Nations. And I bought every newspaper I could find during the 4 days I was there. And I was very impressed with the coverage of the United Nations process, the response of the government, some favorable, some critical. There were some rather biting editorial cartoons that I cut out because I found them funny. But there was a wide range of opinion. Now, it suggested a quite vibrant journalistic community, but what you can't tell from getting the newspapers are the opportunities and the obstacles or difficulties that are faced in putting those papers together. So I'm not going to refer to any individual cases because that is not the purpose of this hearing. But I would like to ask just a couple of precise questions. One has to do with equality of arms. If a public official criticizes a journalist or a media outlet specifically using insulting terms, do journalists have the right of reply? Because I know it's the other way around, that if the media insults a government official, there's a right of reply. Does it work both ways? Secondly, in the draft that is being prepared for the telecommunications law, is regulation going to extend to the internet and social media? Is it foreseen that there will be government regulation in that respect? And my third question is whether there are laws or regulations that precisely regulate the reasons for the closing of radio or television stations.
And I don't ask about the print because I think that's a different situation. And finally, I would welcome any contributions anyone would like to make to the rapporteurship on the rights of indigenous peoples. Thank you. Gracias, comisionada. La relatora para libertad de expresión, Catalina Botero. Gracias, presidente. Agradezco mucho a los peticionarios por la información que nos han dado y al ilustrado Estado por sus opiniones, siempre muy bienvenidas, que alimentan el debate. Yo tengo una serie de preguntas que tienen que ver con información general, como es una audiencia de situación general, quisiera aprovecharla. Por supuesto, si no pueden responder en este momento, no hay ningún problema en que ustedes puedan enviar la información posteriormente. En primer lugar, los peticionarios mencionaron la ley electoral. La ley electoral dice, por favor corríjanme, que 45 días antes de las elecciones ningún medio de comunicación podrá publicar una información que pueda afectar directa o indirectamente a favor o en contra a cualquier candidato o una idea. Yo quisiera saber si esta norma tuvo algún efecto en las pasadas elecciones. Segundo, se han iniciado, como lo dijeron los peticionarios, procesos penales, me parece haber entendido bien, por el delito de transmisión clandestina a radios o a personas que tenían radios que tienen en curso procesos administrativos que no han terminado. Yo quisiera saber qué entiende el Estado de Ecuador por transmisión clandestina, es importante para entender el alcance de este delito. Tercero, la pasada semana se produjo, si no estoy mal, la 10ª condena penal a un periodista por injurias calumniosas, en este caso era contra una exgobernadora. Yo quisiera saber cómo va, dado que es una audiencia de situación general, las reformas penales. El Estado de Ecuador en un momento dado planteó abolir el desacato, reducir las penas, luego planteó ampliar las penas. Frente a esta situación yo quisiera saber qué está pasando con esas reformas. En cuanto a pluralismo y diversidad, tengo solo 2 preguntas adicionales. Esta se refiere a pluralismo y diversidad. Yo agradezco mucho ese cuadro, creo que es un cuadro muy importante. Creo que el Estado estará de acuerdo conmigo en que no es solo el número de emisoras y el número de voces, sino el pluralismo, voces distintas. Y quisiera saber cuáles son las garantías legales que existen para que la asignación de medios de comunicación no se deba a la línea editorial o al pensamiento de quien recibe el medio de comunicación, sino para que realmente pueda haber ese pluralismo que está en la Constitución ecuatoriana y en el que todos creemos, como ustedes lo han mencionado. Y quisiera saber en ese mismo sentido cuántos medios tiene el Estado y qué garantías tienen los directores y los periodistas de los medios del Estado para poder hacer un periodismo libre e independiente. Y finalmente, se ha dicho aquí, como se dijo la vez pasada, que el insulto no está protegido, que no se debe respetar, que no cabe en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, nosotros vemos semanalmente a los más altos funcionarios públicos del gobierno ecuatoriano diciendo que algunas personas son sicarios morales, basura, traidores a la patria, enfermos, ignorantes. Los acusan de corruptos, informantes de gobiernos extranjeros, etc. Sabemos que algunas de esas personas han recibido amenazas y sabemos que son amenazas incluso de muerte. Sabemos que incluso una periodista tuvo que salir por un tiempo del país por esas amenazas. Y yo ahí tendría 2 preguntas. La primera, si el Estado ecuatoriano ha medido el riesgo para la seguridad de las personas a las cuales se refiere, incluso con fotografías semanalmente, con este tipo de epítetos. Y la segunda, si los periodistas son juzgados por utilizar este lenguaje, yo quisiera saber si los funcionarios públicos también deberían ser juzgados por utilizar este lenguaje. Si es una norma que se aplica de la misma manera para todas las personas. Disculpen, pero tengo muchas preguntas y quiero aprovechar la generosidad del Estado aquí presente y de los peticionarios para tratar de entender mejor la situación. Muchas gracias. Gracias, relatora. Yo también tendría diversas preguntas. Me voy a concretar algunas que sometería a la consideración de ambas partes, en el entendido de que puede ser ahora o con posterioridad que se sirvan a llegar a esta Comisión Interamericana por escrito. Algunas de ellas. Efectivamente se ha mencionado que hay algunas demandas, o sea, procesos que se han seguido de carácter civil
a periodistas, comunicadores, con motivo de un alegado mal uso de la libertad de expresión en su contra. Yo quisiera que nos hicieran el favor, la Comisión Interamericana, a través de la relatoría, de nuestra relatoría, hemos dado seguimiento, pero cualquier información precisa, actualizada, lo apreciaríamos. También consultaría si el Estado lleva registros precisamente sobre este tipo de casos, cuántas sentencias en su caso han sido condenatorias y en su caso si alguna vez se haya absuelto a comunicadores, a periodistas. Precisamente me estoy refiriendo cuando han sido funcionarios del Estado quienes se han considerado que afectados por estas expresiones de periodistas o comunicadores. Esta información, entonces, ambas partes. Habría también alguna inquietud en cuanto a lo que es por lo que se refiere a las sanciones de carácter civil, que si acaso ha sido así, en que yo consultaría al Estado cuáles serían los aspectos o elementos que en su caso estiman que tienen en cuenta para asegurar que una sanción civil al indebido uso de la libertad de expresión sea proporcional y de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿verdad? Ese es precisamente un aspecto que quisiera plantear, así como lo relativo a que si se llegaría a considerar, siempre con el mayor respeto a la manera en que en ejercicio de sus potestades el Estado tiene, pero la posibilidad de que más que el uso del derecho penal, el posible ejercicio del derecho de rectificación pudiera ser un medio más adecuado y proporcional frente a posibles o alegados errores o abusos hechos por medio de comunicadores o periodistas con motivo de haber afectado la honra a funcionarios públicos, ¿verdad? Es un aspecto que sometería a la consideración. Me gustaría saber las opiniones que tuviesen sobre el particular. Tendríamos la posibilidad de dedicar unos 5 minutos a cada una de las partes y en el entendido, insisto, de que la Comisión Interamericana estará abierta a recibir información complementaria que deseen formular, aportar con posterioridad. Adelante, los peticionarios. Muchas gracias, señor presidente. Me tomaré de 2 minutos. No sé si mis colegas tienen información también que quieran compartir. Yo por mi parte reitero todo lo dicho. Me parece que hay información abundante y contundente en lo presentado y por supuesto entregaremos a la honorable comisión toda la documentación adicional que haga caso. Me parece que en el momento en que un gobierno, un Estado, se declara dueño de la verdad, tenemos que prender las alertas, porque evidentemente eso cierra el campo a cualquier tipo de debate. Y el gobierno ecuatoriano lamentablemente se ha declarado dueño de la verdad, ¿no es cierto? Aquí se lo ha dicho varias veces, que es la función del gobierno, eso no está en la Constitución, pero dice debe ser garantizar la verdad. Sin embargo, como bien se ha señalado, se ha preguntado, los funcionarios públicos no cuidan esa misma verdad con prolijidad. No sé si a los señores del Estado les suenan los nombres de los señores Andrés Reliche, Santiago Duque, ¿no es cierto?, funcionarios del Estado, que los señores nos insultaron, amenazaron, ¿no es cierto?, cuando salimos de aquí de la audiencia del 25 de octubre. Más de 500 insultos y amenazas recibimos en esas fechas. Presentamos la documentación a la Fiscalía y hasta el momento no se ha avanzado nada en las investigaciones. Muchos de esos insultos y amenazas proferidos por funcionarios públicos. El gobierno ecuatoriano ha guardado absoluto silencio y al contrario, nos ha puesto en riesgo constante.
en constante riesgo por la impunidad, además con la que actúan estos funcionarios y ciudadanos. Algunos se identifican como partidarios del gobierno. Hemos pedido al señor Patricio Barriga, aquí presente, derecho a la réplica, ni siquiera a la rectificación, a la réplica. A través de una carta solicitamos que se nos diera, por favor, la oportunidad de replicar la información errónea y las opiniones e insultos que se nos profería por parte de altos funcionarios. Su carta de contestación fue un desprecio diciendo, ustedes no tienen derecho a eso. ¿Sí? Esa es la actitud con la que el gobierno ecuatoriano actúa, insisto, porque se declaran dueños de la verdad. Son los dueños absolutos de la verdad. Y en una situación así, pues nos declaramos impotentes. Porque los periodistas, señor Barriga, usted lo sabe, fue periodista en algún momento, lo que hacemos es buscar la verdad, pero nunca nos declaramos dueños de la verdad. Señores comisionados, señora relatora, un solo comentario, aparte de responder a una pregunta, porque creo que es más importante, dado que la gran mayoría de preguntas ha sido dirigida a los representantes del Gobierno Nacional, pues parece que la audiencia está personalizada en el Gobierno y no en el Estado. Cuando los peticionarios solicitamos audiencia privada ante esta honorable comisión, lo hicimos para evitar las consecuencias que ya han sido hasta la saciedad descritas, no únicamente en esta audiencia, sino en innumerables documentos entregados a ustedes, como aquellas a las que nos sometieron después del 25 de octubre del 2011. Y creo que una pregunta de la relatora es importante para precisamente responder a la forma en la que equilibradamente los ciudadanos tenemos derecho a llevar adelante procesos contra autoridades cuando somos insultados por funcionarios públicos. Hubo un ciudadano, no estamos aquí para calificar las acciones, hubo un ciudadano que presentó una denuncia penal contra el presidente de la República por haber sido acusado del cometimiento de un delito. Dado que es el presidente de la República, requiere autorización de la Asamblea Nacional para que se lo procese penalmente. Como es de esperarse, la Asamblea Nacional negó la viabilización de ese juicio en vía ordinaria penal. Ahí vemos que ante esas circunstancias, definitivamente no estamos en una igualdad de condiciones para que los ciudadanos podamos llevar adelante cualquier tipo de proceso, no necesariamente judicial, sino el ejercicio de un derecho humano fundamental como es el de la réplica, que ya César ha hecho mención. En este caso, la situación se evidencia y se responde por sí sola. Como decimos, creo que es más importante, dado que las preguntas han sido muy dirigidas a los representantes del Gobierno Nacional, que podamos en nuestro caso también, en base a las preguntas, obtener respuestas por parte de ellos. Muchas gracias, señores comisionados, señora relatora. Gracias a los peticionarios por su respuesta. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Sin perjuicio de que el Estado ecuatoriano remitirá la información pertinente sobre las inquietudes de esta Comisión Interamericana y de la información que se aportará al término de esta audiencia, tenemos que mencionar algunos puntos importantes. Primero, el Estado ecuatoriano ha garantizado a través de su Constitución, es más, el artículo 66.7, detalla todo lo que tiene que ver con el derecho a la réplica. Adicionalmente, es importante que dentro de este contexto también se entienda que las afirmaciones que se han hecho en el contexto de las repetidas audiencias temáticas han sido sobre la base de casos particulares, por lo que agradecemos a la honorable Comisión Interamericana, a la ilustre comisión, que haya entendido este pedido del Estado ecuatoriano. Adicionalmente, con respecto a la clandestinidad, el ordenamiento jurídico ecuatoriano es bastante claro al respecto. Y lo que quiere decir cuando se refiere a la clandestinidad es de radios o emisoras de televisión que actúan al margen de la ley. Y cuando me refiero al margen de la ley, se refieren a los temas administrativos, es decir, el cumplimiento, por ejemplo, con el pago o dentro de los parámetros técnicos que se establecen. Eso quiere decir clandestinidad en el contexto del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Importante resaltar que, como lo refirió la
ilustre comisionada Diana Sheldon estuvo en el Estado ecuatoriano y pudo constatar que existe un debate plural, lo que una vez más ratifica el compromiso del Estado ecuatoriano por llegar a que el derecho a la libertad de expresión sea un derecho de todos y de pleno acceso. Adicionalmente, es preciso mencionar que, como se lo ha visto a lo largo de estas intervenciones y audiencias temáticas que han sido sobre casos particulares, de los cuales no se ha detallado pruebas fehacientes, nada se ha dicho sobre aquellos atentados y discriminaciones que sufren los periodistas que trabajan en los medios públicos. Sin embargo, de todo este cúmulo de importantes discriminaciones, el Estado presentará la documentación para que la Comisión Interamericana pueda valorarla en su conjunto. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento tanto a la digna representación de los peticionarios como a la digna delegación del ilustre Estado del Ecuador por su participación en esta audiencia pública y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando la situación del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador a través de sus diversos mecanismos. Y será bienvenida cualquier información adicional que ambas partes se sirvan proporcionar. Gracias.